En enero de 1943, un anciano entró solo a una habitación de un hotel en Nueva York. No era un empresario. No era un político. Ni una celebridad. Era un inventor. Uno de los más brillantes de la historia. Había imaginado un mundo conectado por electricidad cuando casi nadie entendía su potencial. Había desarrollado inventos que cambiarían para siempre la forma en que vivimos. Y aún así, murió prácticamente solo. Sin fortuna. Mientras otras personas construían imperios utilizando ideas muy parecidas a las suyas. Lo más extraño de esta historia no es que Nikola Tesla muriera pobre. Lo verdaderamente increíble es que muchas de las tecnologías que hoy utilizamos existen gracias a él. Pero casi nadie conoce cómo perdió la oportunidad de convertir esas ideas en una fortuna. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué algunas personas cambian el mundo, pero nunca logran cambiar su propia vida? Para entenderlo tenemos que viajar varias décadas atrás. Cuando Tesla todavía era un joven ingeniero lleno de ideas. Nació en un pequeño pueblo del entonces Imperio Austrohúngaro. Desde muy pequeño parecía diferente. Tenía una memoria extraordinaria. Podía imaginar máquinas completas dentro de su cabeza. Las giraba. Las modificaba. Las probaba mentalmente antes incluso de construirlas. Era una habilidad casi imposible de explicar. Mientras otros necesitaban hacer decenas de dibujos. Tesla ya sabía si una máquina funcionaría o no antes de fabricarla. Pero había un problema. Ser brillante no significa saber vender tus ideas. Y esa diferencia marcaría toda su vida. A finales del siglo XIX, el mundo estaba entrando en una nueva era. La electricidad empezaba a transformar ciudades enteras. Era una carrera. Una carrera por descubrir quién dominaría el futuro. Y uno de los nombres más importantes de esa carrera era Thomas Edison. Edison ya era famoso. Tenía empresas, inversores, laboratorios y una enorme capacidad para convertir ideas en negocios. Tesla admiraba ese mundo. Así que decidió emigrar a Estados Unidos. Llegó prácticamente sin dinero. Con una maleta, algunas cartas de recomendación y una confianza absoluta en sus propias ideas. Poco después consiguió trabajar para Edison. Parecía el comienzo de una sociedad histórica. Dos de las mentes más brillantes de la época. Bajo el mismo techo. Pero la realidad fue muy distinta. Los dos compartían un objetivo. Electrificar el mundo. Pero tenían una diferencia enorme. Edison pensaba como un empresario. Tesla pensaba como un inventor. Y esas dos formas de ver el mundo estaban destinadas a chocar. Durante meses trabajaron juntos. Tesla proponía mejorar los sistemas eléctricos existentes. Aseguraba que podían ser mucho más eficientes. Mucho más potentes. Mucho más económicos. Pero eso implicaba abandonar una tecnología por la que Edison ya había invertido enormes cantidades de dinero. Y aquí aparece uno de los errores más repetidos en la historia. Cuando una persona ha invertido demasiado en una idea, le cuesta aceptar que puede existir una mejor. Incluso cuando la evidencia está delante. Tesla defendía la corriente alterna. Edison apostaba por la corriente continua. No era solo una discusión técnica. Era una batalla por el futuro. Y esa batalla cambiaría para siempre la historia de ambos. Con el paso del tiempo la relación comenzó a romperse. Las promesas económicas nunca llegaron. Las diferencias crecían. Hasta que finalmente Tesla tomó una decisión. Renunciar. Lo que no sabía era que acababa de comenzar la etapa más importante de su vida. Y también la más difícil. Al abandonar la empresa de Edison, Tesla perdió su empleo. Pero ganó algo mucho más importante. La libertad para demostrar que estaba en lo cierto. Durante un tiempo, su vida fue cualquier cosa menos la de un inventor famoso. Llegó a trabajar cavando zanjas para sobrevivir. Imagina la escena. Un hombre capaz de visualizar el futuro de la electricidad. Trabajando con una pala porque nadie quería financiar sus ideas. Para cualquiera, habría sido el final. Pero Tesla seguía convencido de que su sistema era superior. Y entonces apareció una persona dispuesta a escucharlo. George Westinghouse. A diferencia de Edison, Westinghouse no veía únicamente una idea brillante. Veía una oportunidad. Tesla le presentó su sistema de corriente alterna. La explicación era sencilla.
La corriente continua de Edison funcionaba. Pero tenía una enorme limitación. Solo podía transportar electricidad a distancias relativamente cortas. Eso significaba construir muchísimas centrales eléctricas. Era caro, poco eficiente y difícil de expandir. La corriente alterna de Tesla solucionaba exactamente ese problema. Permitía transportar energía a grandes distancias con mucha más eficiencia. En otras palabras, era el sistema que necesitaba un mundo cada vez más grande. Westinghouse apostó por él. Compró sus patentes. Y juntos comenzaron una competencia que pasaría a la historia como la guerra de las corrientes. Pero aquí la historia deja de ser una discusión científica y se convierte en una batalla psicológica. Porque Edison entendía algo que Tesla nunca terminó de comprender. Las personas no siempre toman decisiones basadas en los hechos. Muchas veces deciden por miedo. Así que comenzó una campaña para convencer al público de que la corriente alterna era peligrosa. Organizó demostraciones públicas. Electrocutaba animales utilizando corriente alterna. Quería que la gente asociara esa tecnología con la muerte. Incluso apoyó el desarrollo de la primera silla eléctrica utilizando ese mismo sistema. Todo con un objetivo: que las personas dejaran de confiar en Tesla. Durante un tiempo pareció funcionar. La opinión pública comenzó a desconfiar. Muchos periódicos hablaban del supuesto peligro. Tesla veía cómo su invento era atacado constantemente. Y, sin embargo, los números seguían dándole la razón. Cada prueba demostraba que su sistema era más eficiente, más económico y mucho más escalable. Entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo. La Exposición Universal de Chicago de 1893. Era uno de los eventos más importantes del planeta. Millones de personas asistirían. Y el mundo entero observaría quién sería capaz de iluminar aquella gigantesca feria. Era el escenario perfecto. Si Edison ganaba, su sistema quedaría consagrado para siempre. Si ganaba Tesla, todo cambiaría. Finalmente, el contrato fue para Westinghouse y Tesla. Cuando cayó la noche, más de 100.000 lámparas se encendieron casi al mismo tiempo. Las personas quedaron completamente fascinadas. Nunca habían visto algo parecido. La demostración fue un éxito absoluto. Era imposible negar la realidad. La corriente alterna funcionaba. Y funcionaba mejor. Poco después llegó otro desafío todavía mayor. Las cataratas del Niágara. Uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de la época. El objetivo era aprovechar la fuerza del agua para generar electricidad y llevarla a kilómetros de distancia. Muchos pensaban que era imposible. Tesla decía exactamente lo contrario. Cuando la central comenzó a funcionar, la electricidad llegó hasta la ciudad de Buffalo. Era una prueba definitiva. La batalla tecnológica había terminado. Tesla tenía razón. El sistema que hoy alimenta ciudades enteras era, en esencia, el sistema que él había defendido desde el principio. Había cambiado el mundo. Había ganado la guerra. Pero, curiosamente, todavía estaba muy lejos de ganar la partida más importante. A simple vista, la historia parecía tener un final feliz. Tesla había demostrado que su sistema era superior. La corriente alterna comenzaba a expandirse por el mundo. Cada vez más ciudades la adoptaban. Cada nueva instalación confirmaba que sus ideas habían cambiado para siempre la historia de la electricidad. Entonces, ¿por qué hoy hablamos de un hombre que murió prácticamente sin dinero? La respuesta no está en la ingeniería. Está en las decisiones. Tesla era un inventor extraordinario. Pero nunca sintió demasiado interés por construir un imperio empresarial. Mientras otros pensaban en contratos, él pensaba en el siguiente invento. Mientras otros protegían sus negocios, él imaginaba cómo transformar el mundo otra vez. Esa diferencia fue enorme. En un momento crítico, Westinghouse atravesó graves problemas financieros. La empresa necesitaba reducir costos para sobrevivir. Según los relatos más conocidos, Tesla aceptó renunciar a importantes regalías ligadas a sus patentes para ayudar a la compañía a seguir adelante. Aunque algunos detalles de esa historia siguen siendo debatidos por los historiadores, refleja muy bien la clase de decisiones que Tesla acostumbraba a tomar. Pensaba primero en que la tecnología avanzara. Después, si quedaba tiempo, en el dinero. Y mientras él seguía soñando con nuevos proyectos. Otros estaban construyendo empresas multimillonarias.
Tesla continuó trabajando durante años. Presentó ideas sobre comunicación inalámbrica, control remoto, turbinas, robótica. Incluso imaginó conceptos que décadas después formarían parte de la vida cotidiana. Pero cada nuevo proyecto necesitaba inversión. Y conseguir inversionistas era cada vez más difícil. Muchos empezaban a verlo como un genio, pero también como alguien incapaz de convertir sus ideas en negocios sostenibles. Su proyecto más ambicioso fue la Torre Wardenclyffe. Tesla soñaba con transmitir energía e información sin cables a todo el planeta. Era una idea gigantesca, quizá demasiado adelantada para su época. El problema era que construir el futuro cuesta dinero. Y el dinero empieza a desaparecer cuando quienes financian un proyecto dejan de creer que obtendrán beneficios. Sin recursos suficientes, la obra quedó paralizada. La torre nunca cumplió el propósito para el que había sido diseñada. Y con ella también comenzó a derrumbarse el sueño de Tesla. Los años pasaban. Su fama disminuía. Nuevas empresas dominaban el mercado eléctrico. Nuevos inventores ocupaban los titulares. Mientras tanto, el hombre que había ayudado a cambiar el mundo vivía cada vez más aislado. Hasta que llegó enero de 1943. Tesla fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel de Nueva York. Tenía 86 años. Había revolucionado la electricidad moderna. Pero no poseía la fortuna que muchos imaginarían. Y aquí aparece la verdadera lección de esta historia. Durante mucho tiempo se contó como si fuera una pelea entre un genio y un villano. Pero la realidad es mucho más interesante. Tesla no perdió porque le faltara inteligencia. Le sobraba. Tampoco perdió porque sus ideas fueran malas. La historia demostró exactamente lo contrario. Muchas de ellas terminaron cambiando el mundo. El verdadero error crítico fue creer que una gran idea era suficiente. No lo era. Las mejores ideas necesitan personas capaces de protegerlas, de financiarlas, de convencer al mundo de que existen. Porque la historia está llena de inventores brillantes. Pero muy pocos logran convertir esa brillantez en un impacto duradero. Y esa quizás sea la parte más incómoda de toda esta historia. Nos enseñaron que el talento siempre triunfa. Pero la realidad demuestra otra cosa. El talento abre puertas. Las decisiones determinan quién logra cruzarlas. Tal vez por eso hoy seguimos recordando a Nikola Tesla. No solo por lo que inventó, sino porque su vida nos recuerda una verdad que sigue vigente. A veces, el mayor error no es tener una mala idea. Es no saber qué hacer con una buena.